Mauro Andino, buenas noches. Hola, querido Nelson, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Un saludo cordial para todos y todas. Bueno, aquí un poquito distinto, de hecho, en reconocimiento a lo horrible que pasa el país, pues decidimos no salir con el satírico que hacemos todas las semanas, porque creo que no hay ese ánimo para hacerlo, porque aunque uno tiene que tratar, ¿verdad? Porque a veces la gente sintoniza precisamente por ver ese giro distinto, no hay pues ese ánimo. Mauro, pasó lo que no pasó con Intriago, que yo tengo esa cosilla pendiente. Pasó lo que no pasó con Intriago, me refiero a la reacción del Estado. Hoy con la muerte de Villavicencio se ha movilizado el Estado, se están reuniendo, hay una movilización que me hubiese gustado ver con Intriago para tal vez evitar esto, porque siento que murió Intriago y a los 2 días este país seguía y nadie hablaba, que si hubiésemos actuado como hoy, tal vez Villavicencio hubiese tomado mayor conciencia y se cuidaba. Mauro Andino. Mira, Nelson, primero ser enfático en algo. Hay que rechazar absolutamente este acto criminal, este acto lleno de barbarie que se perpetró en contra de Fernando Villavicencio. Las discrepancias que yo he tenido con él han sido públicas y notorias, nunca las he escondido, pero eso no significa bajo ningún punto de vista que yo no me sensibilice, que yo no repudie, que yo no rechace como el que más un acto salvaje que acaba no solo con la vida de un candidato presidencial, acaba con la vida de un padre, de un hermano, de un hijo, de un ciudadano, de un ser humano, y que por supuesto nos sigue involucrando en esta espiral llena de violencia donde el terror es la palabra que se ha apoderado del día a día en cada una de nuestras vidas. Porque si eso le pasó a Villavicencio, con toda la seguridad que él tenía, porque él cuando era incluso legislador Claro, tenía tenía seguridad. 4 o 5 policías alrededor de él. Cuando era ya candidato presidencial, se sobreentiende que tenía incluso cadenas, filtros de seguridad 3 cercos. mucho más reforzados precisamente por las amenazas que él en su momento había denunciado. Y que a pesar de todo eso, le haya pasado lo que le pasó, sin duda alguna, ¿qué podemos esperar el resto de comunes y silvestres ciudadanos? Perdóname que lo diga así tan crudo. ¿Qué podemos esperar el resto de ciudadanos de a pie? ¿Qué puede esperar el ciudadano humilde que tiene que salir a trabajar a veces a las madrugadas, a la medianoche, que tiene que mandar a sus hijos caminando 30, 40 minutos para que lleguen a su escuelita, a su colegio, a la universidad? ¿Qué podemos esperar como país? Y lo más grave, ¿qué nos depara en el mediano y largo plazo como sociedad? Este país está roto, Nelson. Chute. Está fracturado socialmente porque el asesinato, este acto criminal en contra de Villavicencio, genera un antes y un después en la historia republicana de este país. Porque si alguna esperanza teníamos de que los niveles de polarización, de estigmatización, de persecución, de lenguaje de odio se reduzcan, si alguna esperanza teníamos sobre eso, hoy lamentablemente vemos con desazón que eso nuevamente se inflamó, se exacerbó y que será muy difícil reconstituir nuestro tejido social, porque no solo han matado a un candidato a la presidencia, están matando nuestro sistema democrático y están matando lo más preciado que podemos tener los seres humanos, mirarnos con respeto unos a otros, reconocernos como iguales, Pelearnos, pero no reconocernos como matarnos. ecuatorianos, exactamente, reconocernos como personas, reconocer y respetar en el otro su dignidad de ser humano. Pero esto empieza por liquidar estos elementos tan fundamentales para evitar que entre todos entremos en una espiral de violencia entre propios ecuatorianos. Y cierro solo con esto. Nuevamente, más allá
de las diferencias políticas, quiero ser muy enfático y tajante en esto. No dejo de ser persona, ni dejo de ser humano, ni dejo de ser ser humano. ¿Por qué? Porque las diferencias políticas se solventan y se zanjan en el campo de la política. Hasta ahí llega. Esto es como un partido de fútbol. Tú en un partido de fútbol te puedes patear, te puedes decir vela verde, pero sales del partido de fútbol y fuera de la cancha, tú no llegas a nada más que lo que se quedó en el partido de fútbol en la cancha. En la política, guardando las distancias es algo parecido. Tú puedes incluso exacerbar ciertas pasiones, pero hasta ahí llega. Nunca llegar a este tipo de acontecimientos y por supuesto tengo que solidarizarme también con la familia de él, con la gente que creía en él, con la militancia que votaba y que le respaldaba a él y lo hago con absoluta sinceridad. No, no es hipocresía, no es mojigatería, no es oportunismo político, porque también es funesto, es No somos indignante candidatos tampoco. que hayan salido algunos pretendiendo capitalizar el asesinato de Villavicencio, esta tragedia nacional, para endosar la culpa a unos y tratar de pescar a río revuelto ciertos votos y tratar de subir en las encuestas. Eso me parece una actitud miserable. Eso lo Desde todo hizo Otto de vista. Sonnenholzer, Mauro. Hablamos de él, ¿verdad? Creo que la gente tiene absoluta claridad. Me parece una actitud repudiable desde todo punto de vista. Salir, empezar a endilgar a otros como si la gente de la Revolución Ciudadana tendría algún tipo de responsabilidad en el asesinato de Fernando Villavicencio, bajo este argumento, la típica retórica que la base de Manta, que los extranjeros, que los De migrantes, la tabla. que la Constitución, etcétera. O sea, y además con una profunda mojigatería, porque al mismo tiempo que no se atrevía a frentear y a decir frontalmente, les estoy acusando, al mismo tiempo decía, pero no estoy diciendo que de Ah, sí, repente cierto, algo tenga cierto. que ver. ¿Y por qué lo decía? Perdóname, o sea, creo que yo si hago un llamado a todos los actores políticos, a todos, Luisa, Topic, Sonnenholzner, Herbas, Bolívar Armijos, Yacu, Daniel Novoa, a todos, sean prudentes en lo que dicen, sean sensatos, el país exige sensatez, el país está en un abismo. No solo es la tragedia de un asesinato o de los sicariatos que se han producido en el país, la tragedia más grande es la que se nos puede venir por delante, con una sociedad rota, descompuesta, donde no podamos ir ni siquiera tranquilos a un restaurante, a una tienda, a un almacén, porque no solo vamos a tener miedo de que nos haga algo el crimen organizado, vamos a tener miedo de que alguien que no coincida con lo que pensamos nos agreda, nos insulte, nos ofenda, nos acuse de algo que no hemos cometido. Eso es lo más grave, que entre propios ecuatorianos empecemos a fermentar ese odio, esa polarización, que seamos más prudentes. Qué lindo sería, tal vez estoy pidiendo demasiado, pero qué lindo sería que los 7 hagan un pequeño video donde se comprometan, por ejemplo, a no endosarse, a no acusarse por la muerte de Villavicencio este día domingo en el debate. Claro. Qué bonito sería que todos se comprometan a no topar el asesinato de Villavicencio para acusar a unos o a otros, o para acusarse, que no hagan del debate un lodazal, porque la Pero no gente va a está pasar eso. molesta, por no decir otra cosa. Ujú. Perdón, la gente está cabreada y con Sí. razón.